Sí, sí, por supuesto. Me parece un título feliz porque me parece muy interesante plantear la problemática de la adolescencia por el sesgo del deseo y no como estamos acostumbrados por los medios o por el sentido común, a hablar de la adolescencia en el sentido de una decadencia, ¿sí? Del adolescente vicioso, el adolescente violento, como respuesta, por supuesto, al malestar en la cultura, pero me parece muy interesante plantearlo por el sesgo del deseo, es decir, hacer hincapié en lo que el adolescente tiene que inventar para responder al encuentro inédito para él con el deseo ya no de la madre, sino del otro sexo, o del otro, ¿sí? En ese sentido me parece un muy buen título. Por otro lado, también hace hincapié en que es el momento de la vida en que se pone a prueba el deseo. Se pone a prueba el deseo porque ya no se enfrenta al mismo otro que antes, que era el otro materno. La salida de la infancia justamente es eso, es ya no responder a la pregunta ¿qué soy para mi madre? O cómo ser el falo de mi madre, o de la pareja parental, o del otro que esté ahí, sino qué es el otro sexo. Cómo responder al deseo de un otro tan desconocido. Hay una invención. Tiene que haber una invención. Tiene que haber una invención porque la adolescencia es un momento de impas. El adolescente es un sujeto que está en impas. Por lo tanto, tiene que inventar algo para responder, para salir de esa impas. Bueno, el impas en la adolescencia se da en distintos registros. Es un impas en la relación con el propio cuerpo que cambia. Es de lo que nos habla Freud en la metamorfosis de la pubertad, ¿no? Hay que responder a los cambios corporales, pero también hay un impasse en relación a las identificaciones, en la relación con los otros, en los lazos con los otros, en la relación con el sexo. Es decir, que es un impasse que se juega en distintos ámbitos de la vida y cada vez que uno recibe un adolescente en el consultorio hay que pensar que es alguien que viene con un impasse. Al menos uno de esos registros está en impasse. Eh, sí, pero no solo en los adolescentes ha cambiado o cambia la relación con el saber. Hace poco recibí a una madre que consultaba porque su hijo le dijo que no quiere ir más a la escuela, 9 años. No quiere ir más a la escuela. ¿Por qué no quiere ir más a la escuela? Y él dio una explicación muy consistente. Le dijo, mamá, yo ya sé sumar, sé restar, sé multiplicar, sé dividir, sé leer, sé escribir. El resto está en Google. Es decir, me parece que ese chico da justo en el clavo de qué está cambiando en relación con el saber. O mejor dicho, qué ha cambiado, porque todas estas transformaciones son silenciosas hasta que de pronto uno se encuentra los efectos, ¿no? Lo que ha cambiado es que el saber encarnado en un adulto, en un maestro, en un padre, en una madre, no tiene el mismo valor. O mejor dicho, ya no está encarnado muchas veces en el otro. Entonces el desafío en lo que tiene que ver con el saber, con la transmisión del saber en los adolescentes es qué hay que inventar para volver a introducir el deseo en el aprendizaje, el deseo de saber y sobre todo creer que el otro adulto, el otro padre, y esto tiene mucho que ver con la dirección de la cura, porque también incluye al otro analista, encarna un saber. Exactamente, Google quiere decir que uno tiene el saber en el bolsillo o en el teléfono, Sí. ¿sí? En la tablet, pero no se espera nada del otro, de una transmisión. Con lo cual se afecta a una serie de cuestiones, no solamente el deseo de saber, sino también el respeto y el lugar que el adolescente le supone al otro.
por supuesto que los adolescentes no necesariamente son psicóticos para que esto pase, pero hay algo de la ruptura del lazo. Hay una especie de separación brutal del otro. Entonces eso no afecta solamente al saber, afecta a todo lo que tiene que ver con los lazos con el otro. Bueno, ustedes saben que nosotros no somos muy amigos de hablar de la clínica de los tal cosa, de hacer categorías, ¿no? Porque siempre apuntamos a la singularidad de cada caso. Lo mismo que no hablamos del psicoanálisis de niños. Como se decía hace muchos años, un psicoanalista le podía preguntar al otro, ¿vos hacés niños? No, pero sí hay especificidades. Eso es inevitable. Y si hay una especificidad hoy en la clínica con los adolescentes, tiene que ver con la intersección entre los impases de los que hablábamos en la adolescencia y la época. Es muy común cuando llega un adolescente al consultorio que dentro de su modalidad, de su estilo de vida, llame mucho la atención una deriva significante, pero también una deriva de objetos, una deriva de, no de modo de goce, porque eso permanece, pero sí de los objetos para obtener su propio goce. ¿Sí? Entonces, es una clínica que exige de parte del analista una versatilidad, ¿sí? Una cintura, decimos, comparando con el fútbol, una posibilidad de adaptarse, como para, por un lado, hay veces que hay que compartir el uso de los gadgets con los adolescentes, porque si no, no hay manera de entrarle en su mundo. Hay que compartir el uso de esos gadgets, pero por otro lado hay que tratar de introducir en eso un menos. Hay que introducir lo que no anda. Es decir, producir algo que toque un real. Porque si no es la deriva constante, es decir, de una pantalla a la otra, de un nivel a otro en los juegos, de un objeto al otro, de una imagen a la otra. Entonces, el desafío es cómo introducir algo que no ande, que haga de tope. ¿Sí? Por eso digo un real. ¿Sí? Podríamos también pensarlo como un punto de capitón. Algo que haga parar para introducir la dimensión del síntoma y que el sujeto adolescente se pregunte, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Por un lado eso, es decir, son más sensibles a los avances de la ciencia y de la técnica. Por otro lado, los adolescentes tienden a agruparse, ¿sí? Y las agrupaciones tienen mucho que ver con las formas de vida, con los ideales imperantes y con lo que ofrece la ciencia, la técnica y el mercado. Hablamos de la ciencia y la técnica, es fundamental introducir el mercado. Esa conjunción entre la ciencia, la técnica y el mercado produce un estado de las cosas a los que los adolescentes son muy sensibles y que comparten mucho entre ellos. Entonces se forman distintos tipos de comunidades. Pueden ser comunidades que compartan algunos ideales, que por más bizarros que sean, son ideales. En cambio hay un nuevo tipo de agrupamientos que son más bien comunidades de goce, no comparten ningún ideal, comparten el objeto de goce. ¿Sí? Entonces se juntan en las redes sociales, por ejemplo, los agrupamientos por el consumo o el modo de vida en relación a distintos objetos de goce. Pongámosle el consumo de determinado tóxico, el consumo o la anorexia en el otro extremo, ¿sí? Pero son comunidades ilusorias, porque en realidad son comunidades de uno solo, porque no hay ningún ideal ahí que nuclee. Es decir, son nuevos tipos de conformación de las masas a los que Eric Laurent se refiere mucho, no ya al estilo de la psicología de las masas de Freud, en donde está el ideal ahí, sino que son sin ideal. Ahora, también está la otra cara, no es solamente que los adolescentes son más sensibles a los cambios de la época, uno puede decir también que
se puede pensar una sociedad según el lugar que le da a los adolescentes. ¿Eh? Y en las sociedades que están determinadas por la ciencia, la técnica y el mercado, es evidente que el lugar que le da a la sociedad no es solamente o no es tanto de sujeto intelectual, podríamos decir, sino más bien de sujeto comercial. Hay un fenómeno que es muy interesante, que es que en los programas de televisión para niños, estamos hablando de niños ahora, no de adolescentes, la mayoría son dibujos, distintos tipos de técnicas de dibujos. En cambio, cuando viene el bloque comercial, el segmento comercial, ahí aparece el cuerpo de un niño de verdad o de un adolescente, ¿sí? Entonces, mientras se trata de entretener, dibujos. Cuando se trata del marketing, es el cuerpo, la imagen de un semejante, ¿no? Hay estudios sobre esto que demostraron o mostraron que los expertos en de mercado se dieron cuenta que la agenda de consumo de una familia es muy importante en ese segmento etario que va entre los 6, 8 y 14, 15, 16. ¿Mm? Eso muestra cómo la sociedad puede tomar al niño o al adolescente más bien como un objeto de consumo, un sujeto consumidor y objeto de consumo. ¿Mm? Entonces, podríamos decir, ¿por qué son más sensibles los adolescentes? Es una vertiente de la cosa, pero también está cómo la sociedad lee, toma a esos adolescentes. Bueno, la adolescencia es una etapa que tiene un particular riesgo, presenta un particular riesgo en relación al pasaje al acto, pero por supuesto no es la única. Quizá haya que pensar que si hay una tendencia más fuerte hacia el pasaje al acto, tenga que ver justamente con que la invención que el adolescente tiene que hacer frente a la metamorfosis de la pubertad, que es lo que llamamos adolescencia, en esta época se encuentra como sin mucha brújula, sin mucha referencia, ¿no? Hablamos de la decadencia de los ideales tradicionales, del ascenso al cenit del objeto, todo eso hace que haya menos referencias para inventar. Entonces se inventa siempre sobre lo que ya hay, no se inventa ex nihilo. Entonces, un adolescente, ¿sobre qué va a inventar? Sobre las marcas en el cuerpo que quedaron fijadas desde la infancia, es decir, sobre su modo de goce, y el semblante que tiene que inventarse para tratar ese modo de goce según las nuevas modalidades que tiene su cuerpo, no encuentra mucha referencia. Entonces, lo que llamamos los adolescentes desbrujulados, muchas veces sin esas referencias, entran en una pendiente que favorece el pasaje al acto. En ese sentido, lo dice Miller muy bien en Dirección a la Adolescencia, hay una complementariedad entre esta desorientación del adolescente y la oferta de modos de vida muy rígidos, de leyes de hierro para orientar la vida, como son los fundamentalismos, en donde está muy claro, aparentemente, qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, cuándo se deben acercar, cuándo no, cómo se forma una familia. Ese es un riesgo que también, por supuesto, favorece el pasaje al acto, ¿no? Tenemos que ver solamente las imágenes de los atentados para ver cómo es curioso, porque un sistema que que es muy rígido, que se supone que tiene todo en orden, que es una ley de hierro que responde a un uno, como dice Miller, único, ¿sí? En donde no hay una imagen de ese uno único. Estamos prácticamente en el borde más real del significante. Es muy curioso cómo ese sistema está muy cerca del estallido del cuerpo, el estallido de la imagen corporal. Es decir, el simbólico que en el estallido del espejo unifica la imagen del cuerpo fragmentado,
un simbólico tan llevado al extremo, tan reducido al extremo, facilita el estallido de la imagen, ¿no? Ese es un riesgo.